todos por su audiencia, por conectarse, por seguirnos. En esta noche el tema que nos está reuniendo es cuando el dogma calla derechos. Un análisis sobre el asistencialismo y adolescentes revictimizadas en el contexto electoral. Y antes de empezar el programa, queremos agradecer a aquellas organizaciones que nos apoyan para que sea posible la transmisión de este programa, como también la presencia de quienes estamos acá y nuestros invitados. Queremos agradecer al Seminario Bíblico Tarpuy, a la Iglesia Luterana Cristo Rey, a la Asociación Diaconía y a la Asociación Sara MacDougall. Muchas gracias a ellos por siempre estar acompañando, organizando y sosteniendo este programa. Bueno, en esta noche tenemos a nuestro invitado, es el doctor Enrique Jaramillo. Y antes de poder hablar de él y de lo que vamos a estar conversando esta noche, quiero darle pase a nuestro pastor, el reverendo Armando Capcha, que nos tiene la reflexión previa a nuestra conversación en esta noche. Buenas noches, pastor Armando. Le cedo esta parte del programa. Buenas noches, Antonio. Buenas noches a todos ustedes. Es bueno poder hablar sobre estos temas. Y creo que un texto pertinente al tema es el texto de Mateo 23:23. Es un texto bien cortito que dice así, ¿no? Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta y el eneldo y del comino y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. El texto es un texto que refleja la preocupación que tiene la comunidad de Mateo, que es una comunidad judía, es una comunidad de creyentes judíos que se han hecho cristianos. Y traen a colación las palabras de Jesús porque quieren tener presente la actitud de aquellos religiosos de su tiempo, que eran escribas, fariseos, judíos, que entre ellos habían piadosos, personas que guardaban la ley de Moisés, pero habían otros que usando su poder y su estatus utilizaban la ley para sus propios beneficios o para sus maneras de ser presentados ante la sociedad, ¿no? Y el texto de hoy nos presenta el tema en clave de profetas. ¿Por qué en clave de profetas? Porque los profetas siempre, cuando se comunicaban, o muchas veces cuando comunicaban un enojo o un mensaje de Dios, comenzaban a decir los ayes, ¿no? Ay de ti, Israel, o ay de ti, Judá, que te apartaste de las manos de Dios que te cuida, ¿no? Entonces, este texto está en esa clave, ¿no? En una queja, en un dolor, en una molestia de parte de Dios, de lo divino, de lo trascendente, por la actitud de aquellos que habían sido llamados para guardar la ley y enseñarla. Entonces, aquí hay una disociación entre aquello que aprendieron y aquello que dicen y hacen. Entonces, la crítica es a no vivir como ellos, sino que podemos guardar la ley de Moisés porque tiene enseñanzas muy importantes y necesarias para la fe, pero hay que preservar lo bueno y dejar lo malo. Entonces, ¿cómo se llama? Jesús está en esta disputa con respecto a esta relación que se tiene de Dios. Ellos respetan mucho la ley de Moisés y la guardan a pie juntilla, ¿no? Jesús dice, hay que guardar la ley, pero también hay que ver al ser humano. Hay que ver al ser humano en su naturaleza, frágil, débil, pecadora, si queremos decir. Entonces, esta es la queja que él tiene con respecto a la actitud de aquellos que son llamados a ser guías, a ser personas guías y de llevar a las personas a la fe o al buen andar, ¿no?
Entonces les está diciendo a la comunidad que tengan cuidado de aquellas personas que pretenden ser guías, pero en vez de ser guías son personas que confunden. Jesús les invita a no seguir el ejemplo de ellos, pero sí seguir el ejemplo de aquello que sí está preservado en la ley de Moisés, que es cuidar a aquellos que necesitan de la ayuda, de la justicia, de la misericordia y de la fe. En eso está basada la ley de Moisés. Es decir, aquellos que siempre buscan la justicia, eh, pero no en un ámbito de palabras, sino en un ámbito de hechos. La comunidad cristiana, que es de entender judía, que tiene esa eh, tradición, es decir, y que se han vuelto cristianos por el mensaje de Jesús, está invitando ahora a nosotros a que vivamos esa fe que la tenemos ya aprendida de generación en generación, que es la ley, pero hacerlo de forma fraterna, de tratarnos de iguales, de unos a otros. En pocas palabras, Jesús nos está diciendo que no seamos hipócritas como aquellos líderes de su tiempo que decían una cosa y hacían. Ojalá que este texto nos ayude a poder dialogar en esta noche con respecto a este problema que se ha presentado en nuestra sociedad en esta semana. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a nuestro pastor Armando por la reflexión del día de hoy de nuestro programa, que es pertinente también para nuestra conversación. Y ahora sí, ahora quiero presentar a nuestro invitado. El invitado de hoy es un invitado de lujo, es el doctor Enrique Jaramillo. El doctor Enrique Jaramillo es bachiller y licenciado en educación por la Universidad Católica, magíster en política social con mención en promoción de la infancia y doctor en ciencias sociales con una especialidad en sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fundador de la comunidad urbana autogestionaria de Villa El Salvador, Cuaves. Eh, Además, es un libre pensador, es un seguidor del pensamiento de Manuel González Prada, José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre, Aníbal Quijano, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, quienes muchos estamos identificados con Leonardo Boff, seguramente, Alejandro y Alejandro Kusianovich, que también es amigo y conocido de muchos de nosotros. Él también se reconoce como antifujimorista, anticerronista, antiacuñista, anti-López Aliaguista y de todo lo que sea neoliberalismo, ¿no? Dios, patria y nación. Me parece muy bien y muy acorde a lo que vamos a conversar el día de hoy. Y antes de cederle la palabra a nuestro invitado de hoy, doctor Jaramillo, queremos empezar nuestro diálogo con una pregunta para usted. Doctor Jaramillo, ¿qué criterios éticos y derechos humanos deben prevalecer al definir políticas públicas para niñas y adolescentes abusadas y embarazadas? Respondiendo también al texto, al contexto en que estamos viviendo, ¿no? Especialmente cuando existe una tensión visible y fuerte entre las visiones conservadoras de familia y los principios internacionales que protegen o de protección a la infancia. Estamos dentro de estos meollos ahora. Por favor, le cedo la palabra a usted, doctor. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación a ustedes, compañeros o hermanas y hermanos, en estos tiempos tan difíciles, tan complejos, tan desesperanzadores. Yo creo que la pregunta es pertinente. Vivimos tiempos de barbarie. No solo contra los niños o contra las infancias andinas, amazónicas, costeñas, afroperuanas, sino contra los seres humanos.
Y me hace recordar, o me trae a la memoria la controversia de Valladolid de 1551 y 1582, que convocó el rey Carlos I y el Consejo de Indias para discutir la situación de las poblaciones indígenas o de las poblaciones conquistadas, de las poblaciones en América Latina. En esa controversia de Madrid se dieron dos posturas de dos frailes, de Ginés de Sepúlveda y de Bartolomé de las Casas. Ginés de Sepúlveda decía, pues, que los indios eran seres salvajes, abominables, antropófagos, etcétera, 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 y que la violencia contra ellos se justificaba porque en ese mundo de aquella época habían personas que habían nacido para mandar y personas para obedecer como los indios. En cambio, Fray Bartolomé de las Casas ardorosamente defendía la condición humana de los indios, porque decía que eran seres humanos, que tenían su propia cosmovisión y eran seres humanos, ¿no? Que había que respetarlos. Entonces, actualmente existe, pues yo creo que hemos sido ganados por la razón ciega, indolente y perezosa que defendía hace muchos siglos Ginés de Sepúlveda. No solo los cristianos, los católicos, sino fundamentalmente los políticos, que no les interesa la vida y existencia social de nuestros niños, niñas y adolescentes en este país. Y yo recuerdo también las discusiones que tenían en pleno siglo XX en los congresos panamericanos del niño, los educadores, los gobernantes. Recuerdo 1923 se realizó un congreso panamericano acá en Lima y discutían pues sobre la necesidad de mejorar la raza, porque decían que los indios, los niños indios, los niños negros eran un obstáculo para el desarrollo de la sociedad. Y en ese tiempo, por ejemplo, consideraban a los niños indígenas, a los niños afrodescendientes como seres peligrosos, como objetos de protección tutelar y que deberían estar sometidos a regímenes disciplinarios. Ese pensamiento está subyacente en pleno siglo XXI. No obstante, que a partir de 1989, el 20 de noviembre de 1989, todos los estados del mundo aprobaron la Convención sobre los Derechos del Niño, que son derechos específicos para los niños, derechos humanos específicos para los niños. El Perú forma parte de la Convención sobre los Derechos Humanos de los Niños, o sea, la convención que reconoce a todos los niños como sujetos de derechos, como actores sociales, económicos y políticos. Y como tal, el Estado peruano ha firmado esa convención y esta convención sobre los derechos del niño fue ratificado y subsumido en este código que se llama el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? 27337, que reconoce a todos los niños como sujeto de derechos y protección. Pero como en este país existen leyes, existen normas, pero que los que toman las decisiones políticas del Estado no les interesa. Y más aún cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Y en este sentido yo quiero traer a la memoria el pensamiento de Aníbal Quijano, figura señera de las ciencias sociales en el Perú y América Latina.
él trabajó una categoría muy potente que se llama la categoría de la colonialidad del poder. Entonces, Occidente instauró un patrón del poder, es decir, la colonialidad del poder. Y Quijano afirma lo siguiente en sus textos, que las dos grandes revoluciones liberadoras del siglo XVIII y el siglo XIX, primero la revolución liberadora, emancipadora de Túpac Amaru, la primera gran revolución descolonial, y posteriormente en el siglo XIX, ya 1804, la revolución haitiana de los negros haitianos que derrotaron al ejército napoleónico francés. Fueron derrotados a sangre y fuego y se establece pues la colonialidad del poder, y cuyas víctimas de la colonialidad del poder, es decir, los negros, los indios y los mestizos y sus descendientes, no tienen derecho, no tienen el derecho a una vida digna, no tienen el derecho a gozar de los adelantos de la ciencia y la tecnología, no tienen derecho a hacer valer sus derechos. Y eso está pasando actualmente. Muy grave, muy grave. Y lamentablemente tenemos un Estado capturado y una democracia secuestrada. Yo voy a ser un poco radical en mis expresiones, por gángsteres de la política. No hay otro calificativo, son gángsteres de la política. Y voy a decir nombres, no se vayan a asustar. La señora Fujimori, el señor López Aliaga, el señor Cerrón, marxista, leninista, mariateguista, el señor Luna Gálvez, el señor José Williams, el carnicero de las comarcas. Hay que recordarnos, hay que recuperar nuestra memoria histórica. Cuando se metieron a la comarca, mataron a niños, con Telmo Hurtado, que era subteniente del ejército. Y cuando le preguntaron por qué mató niños, dijo porque eran futuros terroristas. Entonces ese pensamiento dogmático, fundamentalista, nos habita a cada uno de nosotros. Y entramos a un proceso electoral, para mí, muy difícil, donde la vida de los niños no vale nada, y más aún de las niñas violadas. Yo voy a dar unos datos que encontré en este informe de la Comisión de la Verdad. Dice, a ver, voy a leer para tomar conciencia de la gravedad de la situación. Este texto es del 2005. ¿Qué decían? En el Perú se producen alrededor de 30 violaciones por día. El 76% de las víctimas mujeres son menores de edad. Se estima que 8 de cada 10 casos de abuso sexual tiene como victimario a un miembro del entorno familiar de la víctima, y que 6 de cada 10 embarazos en niñas de 11 a 14 años es producto de incesto o violaciones. Eso está a flor de piel actualmente. Pero sin embargo, los que toman las decisiones en el poder del Estado están pensando en cómo saquear los recursos económicos del país. No les interesa la vida y existencia social de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Miren la sociedad que tenemos, se desangra. Es realmente dramática la situación. Yo voy a leer otro texto que publicó una antropóloga que es profesora en San Marcos, la doctora Angélica Mota, en este libro que se llama La biología del odio, retóricas fundamentalistas y otras violencias de género.
Voy a leer esta parte para tomar conciencia de la gravedad de las cosas. Este libro fue publicado en el 2019. ¿Qué dice? Voy a leer una parte nomás, dice. Frente a la alta prevalencia de violaciones sexuales en el país, la congresista Indira Wilka dijo hace poco que el Perú es un país de violadores. Afirmación que llevó a varios a rasgarse las vestiduras. Entre otros argumentos, se dijo que era una generalización grosera y no faltó quien hiciera proyecciones cuantitativas para defender el honor de los hombres peruanos. Desestimando la llamada de atención sobre la gravedad de un problema sistemático y cuyas principales víctimas son mujeres, que es lo que apunta la frase. De hecho, la violencia sexual en el Perú es endémica. La violación que 6 sujetos perpetraron contra Lucy, de 15 años, en Ayacucho, desgarrándola hasta matarla, forma parte de una problemática que no es excepcional. El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público registra 70 denuncias por violación sexual al día. Consideremos que la gran mayoría de violaciones no son denunciadas y 3 de 4 son en perjuicio de menores de edad. Sin embargo, no basta con hablar de cantidad. Urge visibilizar y cambiar lo que está a la base, una sociedad con una cultura de la violación íntimamente asociada a la organización de las relaciones de género y sexualidad. Esta situación Doctor, se ha agravado. doctor Jaramillo, Entonces, sí, nos está hablando usted de cifras totalmente escalofriantes y aterradoras, que en varios ámbitos de nuestra sociedad, de las cuales no se habla, y como no se habla, no existen en el discurso, y estoy yo que soy una mujer de iglesia, que no están a veces en los discursos de nuestras iglesias, que no están en los discursos, mucho menos de nuestras mesas del cotidiano vivir de cada hogar, ¿no? Y este tema viene muy a contexto por lo que ha venido pasando y que usted y todos nosotros hemos estado viendo los últimos días en las noticias, que es acerca de esta casa de acogida, la casa del padre, ¿no? Que ha puesto en relieve y ha puesto en el ojo de la tormenta todas estas políticas y toda la situación de las niñas y adolescentes abusadas, ¿no? En este momento, para poder dinamizar también el espacio y poder también darle oportunidad a nuestros panelistas, quiero también escuchar o queremos escuchar en este momento también al magíster Samuel Asenjo para que haga una reacción hasta ahora, para que usted también pueda responder a lo que también nuestros panelistas tienen preparado también para esta noche. Eh, Samuel. Bueno, gracias, Santu. Bueno, más que eh, reaccionar en un primer momento a lo que el doctor Enrique nos ha planteado varias aristas, en un primer momento colocar algunos datos que son importantes en relación a la noticia de la pastora Aguayo que tenemos, ¿no? Primero que uno escucha en las redes sociales, uno escucha en los medios de que dicen, los evangélicos, que lo evangélico por aquí, lo evangélico por allá, pero hay que poner en claro de que ella misma no se identifica como evangélica, sino en este término de como cristiana de origen, ella y su comunidad, es lo que hay que entender, de la renovación carismática católica. Entonces, que en el tiempo ha tenido un sincretismo con lo evangélico, sí, pero no es propiamente evangélica y más bien procede de la Iglesia Camino de Vida, entonces, que también tienen un origen en esta renovación carismática católica. Dicho eso,
Y yo quiero poner algunas cosas ya de reacción a lo que nos ha dicho hasta aquí el doctor Enrique. Nos planteaba él el asunto de Sepúlveda y de las casas, uno en la jerarquía y en la deshumanización, y el otro en la dignidad del indígena, del ser humano en su conjunto. Y en esta línea, la iglesia evangélica y la iglesia católica, la- las iglesias de corte conservador, para agrupar a todas, aquí tienen una idea de jerarquía donde tienen una visión adultocéntrica del menor, del menor en el sentido como ellos lo dicen, ¿no? No hablan de la niñez, no hablan del niño, niña y adolescente en el sentido de sujeto histórico, sujeto social, ni de actor social. Hablan del niño, niña y adolescente en relación a que más bien es de interés de convertirlos en discípulos adultos, al modelo adulto. Entonces, aquí no hay un interés de la misión por la misericordia y la solidaridad. Aquí mezclando un poco esto de la línea de Sepúlveda y cómo ve al ser humano dentro de la jerarquía y la no dignidad. Entonces, la vida del niño, niña y adolescente no valen nada, nos decía el doctor Jaramillo, y sí, en muchas de estas congregaciones, la vida del niño, niña y adolescente no tienen un valor más allá de el interés de salvar sus almas. Son formados como una extensión de las creencias y las prácticas de una iglesia adultocéntrica, y la misión es, vuelvo a esta idea de convertirlos y de salvarlos de este mundo cruel sin, de nuevo, verlos como sujetos o como actores sociales. Por tanto, no se les reconoce derechos en sí mismos, sino en eh, menores de edad, en el sentido de que no tienen decisión por sí solos, sino que los adultos y los de la iglesia son quienes tienen el camino, la verdad y la vida para ellos. Claro, Bueno, no por se ahí les trata como algunas sujetos de reacciones. derechos. No son Exactamente. sujetos, Bueno, sino objetos de derecho. objetos de derecho, sí. Bueno, por ahí voy, no hablo más para darle paso a los Gracias, demás. gracias Samuel. A ver, nuestros panelistas, David, por favor, alguna reacción, pregunta para que nuestro invitado también pueda seguir con el diálogo que vamos a tener o que estamos teniendo. Solo aclarar un par de cosas en cuanto a la nota en sí, que generó una ola de reacciones en la prensa, en redes sociales, que es la nueva ágora ahora. Y es que el escándalo de las palabras de la congresista y ahora candidata fue el 4 de febrero, en donde la frase exacta que despertó muchas cejas fue: ninguna de las niñas que ha dado a luz se arrepiente de haber dado a luz. ¿Por qué razón? Porque la víctima de todo este cuadro de dolor es el bebé. Y en otras ocasiones ha dicho, la única víctima es el bebé. La única víctima. Y después surgió también, en respuesta de las palabras de la congresista y pastora Aguayo Jáuregui, fue las fotos de un coro de niñas. Ella dice que fue un coro de niñas, pero que estaban expuestas junto con sus bebés de precisamente esta casa de refugio de este CAR, la casa del padre, en donde luego se ve otra foto, parece que con el mismo uniforme, donde estaban bendiciendo, dedicando a las niñas junto con el esposo de la pastora, el pastor de la casa del padre. De modo que la crítica, y de hecho ahorita está en una investigación por parte del Ministerio Público, hay una carta también en la Comisión de Ética del Congreso por las acciones que la congresista ha venido realizando, sosteniendo, soportando, ¿no? Sosteniendo, pues ella está de acuerdo con todo esto. En algún momento ella salió a declarar, a pedir disculpas, pero cuando le preguntaron por qué, se ratificaba en todo lo que había hecho. Entonces no queda claro de qué cosa pide disculpas, si no reconoce que ha hecho nada malo.
esa ha sido un poco la circunstancia que ha levantado el debate y en parte me alegra porque efectivamente todo lo que ha dicho el doctor Jaramillo y las observaciones de Samuel son uno de los grandes problemas del país, de modo que me parece bien que se hable de esto, aunque bueno, las circunstancias siempre son adversas. Bueno, a partir de lo que acaba de decir Samuel y David, pues doctor Jaramillo, em, ¿en qué clase de civilización estamos viviendo? ¿No? ¿Qué clase de civilización es la que estamos proponiendo para la niñez de nuestro país? Y no solamente estamos hablando del Perú, porque es una realidad que seguramente usted habrá visto, hemos visto todos, que se repite en Latinoamérica y en otros continentes de este lado del hemisferio, ¿no? A ver, esperamos sus comentarios, doctor. A ver, hay un fenómeno global. Después de la caída del muro de Berlín en 1989 y la implosión de la Unión Soviética y la desaparición de la Guerra Fría, el fin de la Guerra Fría, la desaparición del socialismo, ¿no? Hay un pensamiento hegemónico, fundamentalista, no solo religioso, económico y político. Yo recuerdo lo que decía Margaret Thatcher, no hay otra alternativa al capitalismo. Y eso está pasando. Y en el campo de las religiones y en el campo de las ciencias sociales inclusive ha penetrado tremendamente lo que decía Boaventura de Sousa Santos, una razón ciega, indolente y perezosa. No nos interesa lo que pasa. El Dios mercado manda. No se dan cuenta que el Dios mercado, como decía, o el neoliberalismo, como decía Pierre Bourdieu, es una máquina infernal que tritura vidas, que destruye la naturaleza. Y eso está pasando, ¿no? Una economía unipolar, ¿no? Mire, yo soy un hombre ya que transita los últimos años de existencia, 81 años, y jamás he visto la barbaridad que cometen los gobernantes como Trump, por ejemplo, de meterse a un país y sacar a un presidente y llevarlo preso, ¿no? Esa es la triste historia. Entonces hemos llegado a la época de la barbarie, porque hasta antes de la caída del muro de Berlín, yo recuerdo, yo les voy a ser sincero, yo en la década de los 60, yo terminé mi secundaria en 1963 y por cuestiones, circunstancias de la vida, terminé enrolado en la Guardia Civil. Fui guardia durante 11 años. Ese tiempo el Perú estaba convulsionado. Movimientos sociales, campesinos, obreros, metalúrgicos, luchaban por una vida digna. Niñas y niños que venían en las marchas de sacrificio con sus padres. Los movimientos subversivos, ¿no? El Ejército de Liberación, el MIR, etcétera, etcétera, que querían tomar el poder por la lucha armada, mediante la lucha armada para cambiar, ¿no? Las desigualdades, la tremenda, lo que decía Quijano, pues, la explotación de los indios, negros y mestizos. Entonces, ahí nos prepararon o nos adoctrinaron para reprimir a los comunistas. Y ese es el discurso de la época, comunista, terrorista o la mafia caviar, como dice este señor, que es de mi generación, ese señor Rospigliosi, que en su juventud su apodo era Gusano. Y él decía, hay que hacer la lucha armada, ¿no? Pero ¿cómo ha cambiado? Pero en esa época, 60 hasta los 80, yo diría, especialmente en la década de los 60, había un movimiento muy fuerte al interior de la Iglesia Católica. Yo creo que fue una gran influencia el pensamiento del padre Gustavo Gutiérrez, la teología de la liberación, la opción preferencial por los pobres.
Yo transito por ese camino porque soy católico, ¿no? Pero a mi manera también, ¿no? Yo no voy a la iglesia a golpearme el pecho y después al salir estoy insultando, ¿no? Sino lucho y sueño en que nuestra sociedad tiene que ser una sociedad más democrática, más digna, más humana, más justa, no esta sociedad que se cae a pedazos. Y yo quiero leer también, a manera de ilustración, una de las conclusiones de la conferencia de Medellín de 1968. Y paradójicamente ese año en el Perú se produjo un golpe militar. Me refiero al golpe militar del general Velasco Alvarado, que ¿no? saca un gobierno democrático, entre comillas, de la UNDE, e instaura el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Entonces, ¿qué decía este texto? El mensaje a los pueblos de América Latina, o sea, en la conferencia de Medellín. Dice, América Latina, además de una realidad geográfica, es una comunidad de pueblos con una historia propia, con valores específicos y problemas semejantes. El enfrentamiento y las soluciones deben responder a esa historia, a esos valores y a esos problemas. El continente, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, ¿Aló? Quique, perfecto. Sí. Perfecto. Ya. Sí, muy bien. El continente alberga situaciones muy diferentes, pero que exigen solidaridad. América Latina debe ser una y múltiple, rica en su variedad y fuerte en su unidad. Nuestros países han conservado una riqueza cultural básica, nacida de valores religiosos y étnicos que han florecido en una conciencia común y han fluctuado y han fructificado en esfuerzos concretos hacia la integración. Su potencial humano más valioso que las riquezas escondidas en su suelo hacen de América Latina una realidad prometedora y cuajada de esperanzas. Sus angustiosos problemas marcan también esa misma realidad con señales de injusticias que hieren la conciencia cristiana. La multiplicidad y complejidad de sus problemas desborda este mensaje. América Latina parece que vive aún bajo el signo trágico del subdesarrollo, que no solo aparta a nuestros hermanos del goce de los bienes materiales, sino de su misma realización humana. Pese a los esfuerzos que se efectúan, se conjugan el hambre y la miseria, las enfermedades de tipo masivo, la mortalidad infantil, el analfabetismo y la marginalidad, profundas desigualdades en los ingresos y tensiones entre las clases sociales, brote de violencia y escasa participación del pueblo en la gestión del bien común. Comparemos, hermanos, la situación ha empeorado, porque también al interior de la Iglesia Católica se apoderó este pensamiento fundamentalista con el Papa Juan Pablo II, creo, Karol Wojtyla, ¿no? Que proscribió la teología de la liberación. En esos años ya era muy fuerte la teología de las comunidades cristianas de base. Yo pertenecía a una comunidad cristiana de base en Villa Salvador, potente, fuerte. Y recuerdo a Alejandro, ¿no? Que formaba parte del movimiento ONIS, ¿no? De los sacerdotes católicos del movimiento ONIS, seguidores de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Que trabajó mucho en la organización de los niños trabajadores, fundando el MANTO. Entonces eso no existe ahora. Claro que existe el MANTO, que el NASOC, pero son minorías activas que siguen, que son como una
como una piedra en el zapato del neoliberalismo. Pero al interior de nuestras iglesias, por ejemplo, en la Iglesia Católica, pues están los del Opus Dei, porque este señor que quiere ser presidente de la República, el señor López Aliaga, creo, ¿no? Que acoge pues a gente tan fundamentalista como Norma Yarro, esta pastora que ustedes han mencionado, ¿no? Y otros, a ellos no les interesa, a ellos les interesa ganar. Entonces tienen un discurso violento, tienen un discurso que daña la dignidad del ser humano. Como decía el padre Gustavo Gutiérrez, que daña la dignidad del hombre sencillo y humilde. Pero paradójicamente ese hombre sencillo y humilde los reconoce pues como líderes de la vida política en este país. Entonces en el Perú hemos retrocedido tremendamente desde ese proceso revolucionario de la Fuerza Armada, ¿no? Que duró 7 años, que realizó grandes reformas, la reforma de la educación, la reforma de la reforma agraria, la reforma de la empresa, las comunidades laborales, etc. Pero eso no fue un regalo, sino fue el producto de la lucha de los movimientos sociales. Y ahora pues tenemos un país capturado, vuelvo a repetir, por organizaciones criminales con careta de partidos políticos, que tienen su... ¿no? Interesante. Sí, interesante lo que Sí. dice usted, doctor, porque bueno, ante la pregunta que le hice, lo que vemos es una degeneración de la civilización en la que estamos viviendo. Pero por otra parte nos está dando también sus comentarios y luces en esta época electoral, donde todos los que estamos aquí presentes en este espacio y en los otros espacios, en el mes de abril vamos a estar frente a una urna y tenemos que decidir con nuestro voto y nuestras preferencias quiénes serán los siguientes en gobernar este país ya quebrado, con instituciones degeneradas, con toda una estructura que cada vez se va hundiendo más a los pobres en la pobreza, a la sociedad en violencia, ¿no? Ante esto, quiero también aperturar la participación, ¿no? Juan Martín también quería participar. Por favor, Juan Martín, enciende tu audio para que puedas también participar, por favor. Gracias, Antoine. Gracias. Compañero Jaramillo, buenas noches. ¿Me escucha, no? ¿Me escucha o no me escucha? Compañero Jaramillo. Yo sí te escucho. Sí, Sí, pero... parece que Se desconectó, podemos ir dialogando mientras regresa. sí, Ok. parece que se desconectó. Por ahí, escríbele Samuel, si te podría, a ver. Ya volvió. Ya A volvió. ver. Sí. Ujú. Compañero Jaramillo, buenas noches. No tiene audio. Otra vez. Está con su audio apagado. Ahora sí. Compañero Hubo una Jaramillo, buenas falla en mi noches. computadora. Sí, sí, está bien. Esas cosas pasan, no se preocupe. Buenas A noches, ver, Quique. ¿en qué estábamos? Disculpen. Mientras nos escuchemos, todo está bien, doctor. Bueno, entonces estamos viviendo una situación muy grave que no nos damos cuenta. Mire, yo les voy a contar, la semana pasada estuve en la universidad en una conferencia que dio la doctora Delia Espinosa, la fiscal de la Nación destituida, tanto por el Congreso como por la Junta Nacional de Justicia, y dijo cosas muy graves. Yo no pude dormir tranquilo esa noche. Porque a partir del... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Quique. Sí, Porque a partir del 28 de julio de este año, el verdadero poder va a estar en manos de los senadores. Adiós Estado de Derecho. Adiós pedido de confianza. O sea, los que van a decidir, todos son los 60 senadores.
Y eso es muy grave, porque en un Estado constitucional de derecho tiene que haber equilibrio de poderes, ¿no? El equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Judicial y el Congreso. Eso ya no existe. Estamos viviendo una dictadura parlamentaria. Eh, Entonces, esa es la es- situación. ese es el Muy camino, grave. ese es el camino en el que este Congreso nos ha puesto, doctor Jaramillo, ¿no? Bueno, Ya. en esta parte quiero darle el pase a Juan Martín, que quería también intervenir y hacer un aporte o hacer alguna pregunta. Juan Martín, te doy el pase. Juan Martín, tu audio. Juan Martín, tu audio está apagado. Mi audio, gracias, gracias. Buenas noches con todos, con todas. Compañeros Jaramillo, buenas noches. Yo tenía, bueno, tengo una cuestión atravesada desde que se planteó este tema, ¿no? ¿Me escucha, compañero Jaramillo? Sí, sí, estoy escuchando. Sí. Bueno, usted ha hecho un recorrido importante por la historia, ¿no? De las políticas de este país, sobre todo las políticas de infancia. Eh, Ha hablado, pues, del pensamiento colonial que persiste. Ha hablado usted de sujetos de derecho y protección, ¿no? Políticas públicas. Y ahora, bueno, en esta última parte del pensamiento fundamentalista y los discursos violentos, ¿no? Esta es una cuestión que hemos venido trabajando juntos casi 20 años que nos conocemos y de verdad los cambios que hemos observado, que hemos experimentado son mínimos, ¿no? Como que no se ha avanzado mucho. Mi preocupación es la siguiente, compañero Jaramillo, y es sobre el tema en específico, ¿no? Aparece dentro del contexto electoral una foto de una congresista que está postulando, ¿no? Por el lado que es opuesto a este espacio. Y aparecen muchos sujetos políticos y religiosos también, que se rasgan las vestiduras, ¿no? Pero ahí hay una cuestión que va más allá de la indignación, ¿no? O que más acá, no sé, pero que es el interés político, ¿no? O sea, en realidad eh, no es el derecho de las niñas de esta casa, la casa del padre, la que en realidad genera toda esta controversia, ¿no? Sino el interés político, ¿no? De ver cómo eso no perjudique la candidatura de ciertos personajes presentes hoy en la política o en las elecciones de este país. Y eso en realidad es lamentable, ¿no? Porque también a nosotros nos pone o nos arrastra a una situación en la que nosotros también hemos estado ajenos, ¿no? Porque no solamente las niñas víctimas de violencia sexual, ¿no? En estado de maternidad son las únicas que están en vulnerabilidad, sino también, compañeros Jaramillo, están los niños que trabajan, están los niños en situación de calle, están las niñas y los niños de las comunidades andinas y amazónicas, como usted ha mencionado, que mueren a diario víctimas de la anemia y de la desnutrición. Están los ninis con los que muchas veces hemos conversado o sobre los que muchas veces hemos conversado con usted, ¿no? Que ni estudian ni trabajan, y bueno, etcétera, ¿no? Si seguimos mencionando, todavía habría más para añadir a la lista. Y este discurso siempre está presente, como dijeron Antoine y como dijo Samuel, de los discursos de la iglesia, ¿no? De los discursos políticos, del Congreso, de todos estos espacios que hoy salen, ¿no? Con esa máscara de indignación por una foto. Compañero Jaramillo, yo he trabajado muchos años
una casa hogar para niños y niñas víctimas, ¿no?, de violencia y abuso infantil, abuso sexual. Y en realidad, pues, nunca nadie se preocupó por eso, ¿no? Bueno, no nadie, ¿no? Yo creo que espacios como los que usted ha mencionado en el Mantó, con la Casa de Generación y con Niños del Río, que han hecho un trabajo importante también, pero la situación sigue siendo la misma de, como se ha mencionado, hace 20, 30 años atrás, ¿no? Compañero Jaramillo, eh, esta cuestión nos pone en el mismo lugar de siempre, de estar discutiendo un problema que difícilmente cambia, ¿no? ¿Cuáles serían las acciones que desde su experticia y su profesionalidad se deberían tomar para no caer en el juego de la política, ¿no? De ponernos a discutir cosas que cuando pasan las elecciones van a quedar de nuevo ahí en el olvido, en un folder, archivadas, y otra vuelta nadie se va a acordar, ¿no? O sea, en realidad, ¿cuáles serían las acciones concretas que desde la iglesia, que desde las organizaciones se tendrían que desarrollar para poder revertir esta situación, compañero Jaramillo, ¿no? Esa sería mi pregunta y es mi preocupación, porque como usted sabe, yo también tengo un proceso con niños aquí y sigo trabajando el tema de derechos. La vez pasada, bueno, con la compañera fiscal que ambos conocemos, llevé un caso, ¿no?, para que se trate. Y lastimosamente pues me dijeron que no se podía, ¿no?, que no se podía hacer nada. Y estas cuestiones a uno lo pone contra la pared, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para revertir la situación? ¿Qué hacer para corregir las políticas, ¿no? ¿Qué hacer para que las acciones que usted ha mencionado como revolucionarias puedan tener efecto, ¿no? Pero un efecto real en la vida de los niños, de las niñas de este país, para poder generar un futuro, ¿no? Un futuro provisorio, un futuro que les dé esperanza, compañero Jaramillo, ¿no? Muchas gracias, Kike. Espero tu Gracias. respuesta. En efecto, la situación es muy compleja. Hemos sido ganados pues, por el pensamiento hegemónico del neoliberalismo. No hay otra alternativa. Y en ese sentido voy a repetir lo que decía Quijano. Somos estados independientes, pero sobre sociedades coloniales. El pensamiento social actualmente de todas, en las iglesias, en la academia, es un pensamiento colonial. Doctor Jaramillo, si puede apagar su celular porque hay un sonido doble detrás. Se está acoplando. Mientras él apaga su celular o le baja el volumen, quiero leer un comentario que hay en las redes. Entonces, Ana María dice, lastimosamente la señora Jáuregui perpetúa el sistema machista patriarcal, razón por la cual no hace nada por los violadores y justifica la violación. Bueno, continúen, aproveché. Bueno, disculpen, entonces hemos sido ganados por ese pensamiento colonial, pues está bien profundizado en las mentalidades y subjetividades de los peruanos, especialmente de los sectores populares. Juan Martín ha dicho, yo he trabajado muchos años con niños en situación de calle. ¿Quiénes son los niños en situación de calle? Son aquellos niños que han interrumpido o fracturado los vínculos sociales y afectivos con la familia y terminan haciendo de la calle su hábitat cotidiano. Y para los operadores de infancia del Estado, estos chicos no tienen remedio. Yo discutía con unos oficiales cuando nos invitaron a dar un curso en la policía en familia, decían, ¿no?, que eran la escoria de la sociedad y que había que desaparecerlos. Piensan así los operadores de infancia del Estado. Entonces, en ese sentido, yo creo que la única alternativa que nos queda es educar y formar desde la niñez por la defensa de los derechos humanos, entendiendo que los derechos humanos son integrales, universales, inalienables e irrenunciables. Derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, y ahora derechos ambientales, que están bien venida menos
con este modelo de capitalismo salvaje, ¿no? Así que en ese sentido, yo quiero recordar las palabras del cardenal Castillo. Él es sociólogo egresado de San Marcos. Y el 2018 el decano invitó para que inaugure el año académico de la Facultad de Ciencias Sociales. Y dicho sea de paso, es muy amigo con Alejandro, lo quiere mucho a Alejandro, ¿no? A Chito Kusianovich. Entonces, él, entre tantas las cosas que dijo, me impresionó y eso se me ha quedado grabado para siempre. No me voy a olvidar. Él decía que el Perú no necesita ser refundado, sino que el Perú necesita ser reeducado. Reeducado. Pero para reeducarnos, primero tenemos que aprender a reeducarnos nosotros, ¿no? O regenerados, digo. Tenemos que regenerar al Perú. Pero para regenerar al Perú, decía, tenemos que regenerarnos nosotros como seres humanos. Y lo primero que tenemos que aprender es aprender a escuchar a los pobres. Eso lo hemos perdido actualmente. Y en cuanto a la vida política allá en el país, mire, Jorge Basadre en 1943 escribió este librito que se llama Meditaciones sobre el destino histórico del Perú. Y para comparar voy a leer lo que decía Basadre en 1943. ¿Qué decía Jorge Basadre? Al leer esto no faltará quien haga una mueca de sarcasmo, de amargura o de cólera, creyendo que se le habla de cosas manoseadas, vacías o cínicas. Porque la promesa de la vida peruana, sentida con tanta sinceridad, con tanta fe y con tanta abnegación por próceres y tribunos, ha sido a menudo estafada o pisoteada por la obra coincidente de tres grandes enemigos de ella: los podridos, los congelados y los incendiarios. Los podridos han prostituido y prostituyen palabras, conceptos, hechos e instituciones al servicio exclusivo de sus medros o de sus granjerías, de sus instintos y sus apasionamientos. Los congelados se han encerrado dentro de ellos mismos. No miran sino a quienes son sus iguales y a quienes son sus dependientes, considerando que nadie más existe. Los incendiarios se han quemado sin iluminar, se agitan sin construir. Los podridos han hecho y hacen todo lo posible para que este país sea una charca. Los congelados lo ven como un páramo y los incendiarios quisieran prender explosivos y verter venenos para que surja una gigantesca fogata. Toda la clave del futuro está allí. En el Perú que el Perú se escape del peligro de no ser sino una charca, de volverse un páramo o de convertirse en una fogata. Que el Perú no se pierda por obra o la inacción de los peruanos. Bien claro, Jorge Basadre. Entonces, yo siguiendo el pensamiento de Basadre y Quijano, yo creo que es el momento de transitar por el camino de la subversión organizada. Cuando Quijano dice transitar por el camino de la subversión organizada, dice pues educar, organizar y movilizar para forjar los órganos de autogobierno y poder popular en nuestras comunidades. Porque esa es democracia, pues democracia directa o democracia de alta intensidad, como afirma Boaventura de Sousa Santos, un sociólogo portugués, o una democracia radical, como dice Adela Cortina desde el mundo de la filosofía, es una filósofa española.
Porque esta democracia que tenemos, los puneños, ¿no? Esa canción, porque esta democracia que tenemos no es democracia, compañeros. Nos están mintiendo, ¿no? Entonces, yo creo que la solución está en nuestras propias manos. No hay otra alternativa. Y para eso tenemos que rescatar la ética como valor fundamental. Eso no existe ahora. Hemos sido ganados por la ética, entre comillas, de Vladimiro Montesinos. Roba, pero hace obras. Gracias, doctor Jaramillo. Creo que es una fórmula que nos queda, no solamente para el cambio social, es un cambio personal también, porque no, en una parte usted decía, tenemos que comenzar a reeducarnos nosotros, ¿no? Para poder regenerar esta sociedad. Eso me llevaba a un texto bíblico que habla sobre hombres y mujeres nuevas, ¿no? O el volver a nacer, el regenerarse. Yo acercándome al texto bíblico, obviamente, ¿no? Quiero dar el pase en este momento a Lena Jocane, que también nos está acompañando. Ella quería también tener una intervención. Lena, buenas noches. Buenas noches. No una intervención, sino una pregunta. He escuchado y somos aquí varios que tenemos experiencia en trabajo social, ante todo con los niños. Y ahí viene mi consulta y ese tiene que ver con valores. ¿En qué momento ese proyecto de Casa del Padre salió del curso que le habían puesto? ¿Es desde el principio de la idea o en qué momento se desvió y originó este escándalo? Para tener como una enseñanza, advertencia, también para el comportamiento político. Yo también Gracias, tengo una Lena. pregunta, Antoine. A ver. A mí me surgen varias preguntas así. Es verdad que estamos en una realidad en el siglo XXI de hegemonías, ¿no? De conocimientos, de valores, que se yuxtaponen muchas veces, ¿no? Y casi la formación o los principios que tenemos son occidentales. Es decir. Y yo creo que la idea es más, ¿cómo decirlo? De construir aquello que está construido y volverlo a hacer, ¿no? Porque no venimos de un pensamiento occidental, es decir, sí, tenemos formación occidental, somos académicos, sí tenemos grados, es decir, pero el pueblo llano no tiene formación. Venimos de una nación que es el conglomerado de muchas naciones, de muchas etnias. ¿Cómo dialogamos? ¿Cómo formamos? Nuestra idiosincrasia es muy diversa, es decir, y generalmente el pueblo peruano o la nación peruana está acostumbrado a tener caudillos. Es decir, ante una realidad en la que vivimos hoy, es decir, en nuestra política, en nuestra sociedad, en nuestra economía, es decir, ¿cómo podemos construir algo alternativo? Es verdad, es decir, hay políticos buenos, hay políticos malos, es decir, mal formados, bien formados, es decir, se utilizan espacios públicos o religiosos para poder, ¿cómo se llama?, dar mensajes alternativos o diferentes. Nuestra sociedad y nuestro sistema educativo es un desastre. Es decir, el futuro del país no tiene futuro, si lo vemos así. Es tan calamitosa la situación. Es decir, la única alternativa es, creo yo, en nuestros espacios de trabajo hay que incidir en la fraternidad, en la tolerancia, en la visión crítica de las cosas. No criticar, sino crítica, es decir, que las personas que nos escuchan tengan una actitud crítica frente a las cosas y no que vayamos como borregos siguiendo a líderes religiosos o políticos. Yo creo que ese es el mensaje
del mejor maestro que tenemos como cristianos nosotros, ¿no? Jesús. Pero hemos soliviantado el mensaje de Jesús a un mensaje solamente para escuchar, para que nuestras orejas escuchen con alegría y atención, es decir, palabras que no son, que no, que son potentes, pero que se han sido silenciadas por nuestras, ¿cómo decir?, soliviantada manera de decir las cosas. Gracias, Pastor Armando. Nos encontramos ya en la recta final de nuestro programa y quiero que, bueno, el doctor Jaramillo pueda poder reaccionar a la pregunta de Elena y la intervención del pastor Armando Capcha. Doctor Jaramillo. Gracias. Gracias. Muy interesante la pregunta de la hermana. Yo creo que la iglesia, las distintas iglesias han contribuido a un trabajo para los condenados de la tierra. En este caso, estoy utilizando una categoría de Fanon, Frantz Fanon. En este caso, nuestras niñas, adolescentes, que siempre han sido maltratados, siempre han sido excluidos social, económicamente y políticamente, ¿por qué no decirlo? Por ejemplo, el enfoque de casa de acogimiento es un enfoque potente porque se acoge a la persona desesperanzada, a la persona violentada. Y en ese acogimiento hay que ofrecerle, ¿no?, a las niñas, niños, adolescentes, espacios, como plantea Kusianovich, de amor, afecto y ternura. Muchas veces en estas casas de acogida, como en la... No, inclusive son violentadas las niñas y los niños. Y eso es muy grave, porque las instituciones del Estado no funcionan, porque hay una dirección de la niñez y adolescencia. Funcionan para reprimir, por supuesto. Yo les cuento una experiencia. En el 2005 yo trabajaba en el Instituto Generación con niños en situación de calle y un día yo llevaba a todos los chicos a trabajar a las 6 de la mañana a EMAPE, porque era toda una estrategia de recuperación de los chicos, y cuando regresé el local estaba tomado por 100 policías. Por acción del alcalde de aquella época, Francis Allison, que sigue siendo alcalde, y bueno, en toda comunidad pues hay gente así bárbara, ¿no? Que decían que esos pirañas no deberían estar ahí en Magdalena porque desvalorizan el valor de los predios urbanos. Y clausuraron la casa. Clausuraron la casa. Y Lucy Borja, la directora, mi compañera de estudio de San Marcos, de la década del 73, se pudo salvar a un grupo de 20 niñitos y niñitas y se los llevó a su casa en San Bartolo. Y hasta ahora sí, bueno, los que han salido adelante son padres de familia cariñosos, amorosos, buenos, ¿no? Porque teníamos un programa ahí que se llamaba Jardineritos en mi ciudad. Ahí los chicos aprendían trabajando, cambiaban de mentalidad, porque el trabajo es el gran ordenador de la vida del ser humano. Eso le digo. Y, por ejemplo, yo conocí a un niñito de 11 años que se había escapado de su casa en Ica porque era violentado por su papá, que era alcohólico. Y actualmente es surfista internacional y es arquitecto en diseño de interiores, creo. Entonces, miren la importancia que tiene ese trinomio, ¿no? Educación liberadora, emancipadora, trabajo digno, libre y liberador, como decía Augusto Salazar Bondi, y organización protagónica, como plantea Kusianovich, ¿no? Organización protagónica como actores sociales, económicos, ¿no? Actores políticos, para construir un nuevo modelo de democracia. Y lo de que decía el hermano, hemos sido educados pues con el pensamiento occidental, que hay que transformar, ¿no?
la naturaleza, a como dé lugar. Y por eso al interior de las ciencias sociales hay toda una discusión por retomar a nuestras raíces, a la racionalidad andina, amazónica del sumas causai, del buen vivir. ¿Qué significa vivir con dignidad, pero respetando a la Pachamama, a nuestra madre tierra, que está siendo negociado, como dice Bob, ¿no? Porque esta globalización arcaica en curso ha convertido a la madre tierra en un inmenso banco de negocios, donde todo se vende. Se vende el agua, se vende la fuerza de trabajo, se vende todo, pues, en nombre del progreso y el desarrollo. Nos han metido esa idea. Entonces, yo voy a tomar otro texto de Vox, de Boff. Este texto que se llama Ética y Moral, la búsqueda de los fundamentos. Y acá me gustó lo que dice Boff. Dice, hacia una irradiación de la ética, la ternura y el vigor. Por ejemplo, yo soy andino. Yo recuerdo con mucho cariño a mi madre, que murió a los 97 años con la pandemia. ¿No? Bueno, lo siento yo mucho. Porque ella me educó y me formó con vigor y ternura. ¿No? Dándome cariño, pero también un poco de vigor cuando me desviaba. Yo le agradezco infinitamente porque mi madre, yo era de un distrito que no llegaba a carretera, que se llama Yanama, y para ir a estudiar a la secundaria teníamos que viajar dos días o un día completo a la provincia de Yungay. Y yo vivía en una pensión y estaba en secundaria. Y mi madre se enteró que me había emborrachado y había fumado. Y vino y me trajo a Lima. Le agradezco a mi madre. ¿No? Me dijo, tú acá te estás malogrando. Bueno, yo terminé en la policía, pero también pues cambié, ¿no? Porque nunca perdí mi relación con Quijano, por ejemplo, que es mi paisano y mi amigo, era mi amigo. Entonces, ¿qué dice Leonardo Boffo en este texto? Dice, la ternura es el cuidado para con el otro, el gesto amoroso que protege y da paz. El vigor abre caminos, supera obstáculos y transforma los sueños en realidad. Esto lo hemos perdido. Mano dura, ¿no es cierto? Mano dura no resuelve nada. Entonces yo creo que tenemos que tomar conciencia que la solución a todos estos problemas de la que son víctimas nuestras niñas, nuestros niños, los adolescentes y los jóvenes está en nuestras propias manos. Tenemos que regenerar la sociedad. A mí me da rabia, disculpen ustedes, cuando escucho pues a estos delincuentes que están metidos en la política que dicen que el Perú ha progresado, ha crecido. A mí qué me importa que haya crecido pues en términos de la macroeconomía, pero ¿cuál es la situación de nuestras infancias? Yo leí un informe del INEI, el 31% de niños y niñas menores de 5 años viven en este país en situación de pobreza. Pero lo que más me indignó es de que 1.500.000 adolescentes entre 15 años y jóvenes hasta los 29 años están en condición de ni estudian ni trabajan. Esa es la sociedad peruana del siglo XXI. Esa es la sociedad peruana del crecimiento de la macroeconomía. Entonces, como dice un economista de la Universidad del Pacífico, George Schultz, dice, vivimos una bonanza macroeconómica, pero un malestar microeconómico. Y esa es la sociedad que tenemos. Una sociedad que está siendo acosada por asesinos, por sicarios, ¿no? Por extorsionadores que matan a las personas que trabajan. Hasta a los comedores populares los extorsionan. Hoy día, por ejemplo, mataron a un chofer acá en Lima. Los choferes hicieron su paro y fue la policía y lo tomó preso a uno de ellos.
¿En qué país estamos? Eso tiene que cambiar. Yo creo que tiene que cambiar este 12 de... Estamos a puertas de las elecciones, ¿no? Porque en caso contrario, yo creo que vamos a enfrentar una situación muy difícil. Vamos a Gracias, hacerlo doctor. súbdito. Disculpe. Gracias, doctor Jaramillo. Sí, bueno, el tiempo se nos ha hecho corto. Creo que cada programa que vamos nosotros emitiendo parece que siempre nos falta el tiempo, pero en este programa en especial yo siento que todavía nos falta todavía mucho, mucho por hablar. No hemos podido compartir los mensajes que hay en esta plataforma ni en el de Facebook. Sin embargo, queremos agradecer a quienes nos están acompañando en vivo y en directo en la transmisión, agradecerles los saludos, agradecerles los likes y agradecer también las preguntas y comentarios. Queremos también invocar a aquellos que nos están escuchando que puedan compartir este programa para que las palabras y toda la experiencia del doctor Jaramillo no se quede en este espacio, sino que también se pueda multiplicar, ¿no? Eh, Antes de cerrar el programa, quiero agradecer, estoy muy agradecida con el doctor Jaramillo. Es la primera vez que interactuamos con él y del grupo de panelistas y organizadores es la primera vez también que lo conocemos indirectamente porque ya teníamos referencias de él, muchas, ¿no? Como dice David, hace el gesto, sí, muchas referencias eh, de él y de su trabajo, ¿no? Bueno, hablar de niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia no es solo un ejercicio académico, que es el que también hace el doctor Jaramillo, ¿no? Sino también es un ejercicio político, que es de lo que se está hablando, de lo que se ha estado hablando ahora, ¿no? Es un llamado ético y humano, porque detrás de cada número, de cada cifra, ¿no? Hay vidas, hay experiencias, hay dolor, pero también me hacía pensar el doctor Jaramillo cuando hablaba de aquellos niños que fueron acogidos y ahora son padres amorosos. Vemos que estos hombres y mujeres que pasaron por estas experiencias han tenido una inmensa capacidad de resistencia también, ¿no? Y la sociología de la infancia nos recuerda que estos niños no son objetos de compasión y de instrumento, ¿no? Ni propaganda, sino que son sujetos de derecho, que hablaba mucho Juan Martín, con voz, con historia, pero sobre todo con futuro, no como aparecían en las cifras de Allison que daban mal aspecto, ¿no? Posiblemente eso es a lo que se refería, ¿no? Eh, y bueno, vamos a cerrar esto con un par de comentarios, ¿no? Y después le voy a pedir así unas palabras finales, que siempre quiero terminar con palabras de esperanza, porque a pesar de que este escenario resulta o podría parecer muy catastrófico, muy escalofriante, siempre hay luces de esperanza. Quiero terminar. eh, Se te apagó tu Samuel, audio, Anto. sí, discúlpame. Samuel y Ok. David querían intervenir, ¿sí? Sí, ¿Correcto? Ya, sí, justamente dos, por ya, esas, así, cortísimo por el tiempo, ¿ya? Muy bien, sí, comenzamos, David. por esas palabras de esperanza quería subrayar que el doctor Jaramillo forma parte de un colectivo de hombres de Dios que no solamente tienen un discurso, no solamente académico, sino una convicción que se traduce en obras, que trabajan no desde hace 10 años, sino desde hace mucho tiempo en el tema. Eh, Le visité en Los Niños del Río hace 15, 16 años, no me acuerdo, y efectivamente es un trabajo que se encarna, es una misión encarnacional, en donde, y esto no se traduce en un discurso político partidario, sino en un discurso político en donde tu fe y tus convicciones te llevan a un trabajo, a un compromiso social, no a un compromiso partidario únicamente. Solo quería hacer resaltar este aspecto porque muchos dicen, ah, seguramente habla de discurso, pero no, no, no es el caso. El doctor Jaramillo es una eminencia precisamente por eso, porque pasa del discurso a la práctica y quería rescatar esto. Gracias, David. Samuel.
Bueno, en medio de alianzas monstruosas del conservadurismo evangélico, cristiano y el Opus Dei, que es lo más recalcitrante de lo recalcitrante, eh, me quedo con una de las palabras que, bueno, dentro de todo lo que nos ha dicho, muy interesante, pero en el asunto de la regeneración, reevangelizar a la iglesia, no solo a la sociedad, educar, reeducar, regenerar en una iglesia que ya se cree justificada y regenerada. Entonces, eso me parece interesante. ¿Y hacia dónde? Hacia la lucha contra la instrumentalización política de la niñez en los espacios de la iglesia. Entonces, él nos decía aprender a escuchar a los pobres y en la iglesia, los pobres, los desposeídos, los tojoi, como dice el texto bíblico, son los niños, niñas y adolescentes, siendo que nuestras iglesias son adultocéntricas y que el accionar de esta iglesia, la Casa del Padre, muy orientada hacia ganar almas, muy orientada a labores de solidaridad, que en realidad son asistencialismo, no solidaridad, pero enfocadas en salvar personas, discipular, más que atender sus necesidades concretas. Y aquí me quedo con lo otro en este afán de reevangelizar, de regenerar, de reeducar al país, pero reeducar a la iglesia. La iglesia necesita convertirse, necesita vivir el reino. De lo contrario, va a estar siempre haciendo intervenciones instrumentalizadoras, manipular el evangelio para fines politiqueros y partidarios. Eso como comentario de cierre, en mi caso. Gracias, Samuel. Doctor Jaramillo, quiero terminar este espacio con sus palabras, ¿no? Quiero un pequeño mensaje. Usted recuerde que tenemos aquí un espacio de hombres y mujeres de iglesia, pero también comprometidos, muchos de ellos socialmente, ¿no? O identificados con la necesidad del cambio. Unas últimas palabras, doctor Jaramillo. Muchas gracias. A ver, dos cuestiones. Lamentablemente, durante estos 36 años, nos han metido la idea de la antipolítica. Dicen, no te metas en política, pero ellos hacen política. Inclusive en la universidad, yo tengo discusiones ahí con algunos colegas que tienen pensamiento arcaico, que dicen, oye, Jaramillo, no hay que mezclar lo académico con lo político. Qué bonito, ¿no? Qué bonito ese contrabando, porque ambos van de la mano, porque tenemos que trabajar políticamente, tenemos que pensar ética y políticamente por construir una nueva sociedad donde todos seamos felices. Y esa es la democracia, pues, verdadera. La democracia es buscar puntos de consenso, buscar el bien común, el bienestar social, pero el buen vivir. Entonces, para terminar, sigamos nadando contra corriente, y quiero citar una frase que me impresionó también de Paulo Freire. A veces la esperanza se cansa, pero jamás se muere, jamás muere. Entonces a mi amigo Juan Martín le digo que hay que votar por una... De los 38 salvajes hay uno o dos que para mí ofrecen... Yo soy hombre de izquierda, pero no creo en ninguno de los bloques, porque son caudillos mezquinos, saben de la gravedad de la crisis y no han sido capaces de conformar una gran coalición democrática y popular. Yo ya tengo escogido mi candidato. Yo ya le he conversado con Juan Martín, pero tú saca tus conclusiones. Cada uno sabe por quién va a votar. Yo he analizado a fondo, he escuchado lo que dicen, lo que piensan, ¿no? Entonces, pero la solución a toda esta barbarie que estamos viviendo está en nuestros votos valen más que todo el oro del mundo y tenemos que luchar contra el asistencialismo, porque el asistencialismo desmoviliza y daña la dignidad del ser humano. Nunca más asistencialismo, compañero. Muy agradecido por haberme invitado. Gracias, Juan Martín. Los agradecidos,
Los agradecidos somos nosotros, doctor Jaramillo, y quiero terminar este espacio nuevamente agradeciendo a todas las personas que nos están acompañando, que nos han acompañado y que fielmente vienen acompañándonos cada lunes a esta hora. También agradecer a nuestro apoyo, a nuestros organizadores, el Seminario Bíblico Tarpuy, la Iglesia Luterana Cristo Rey, la Asociación Diaconía y la Asociación Sara Matugal, ¿no? Y voy a terminar diciendo o repitiendo lo que dijo el doctor Jaramillo, muy importante para comenzar a revertir esta situación. Tenemos que educar, organizar y movilizar. Muchas gracias, amigos y amigas, por este espacio. Muchas gracias, doctor Jaramillo. Esperamos en una siguiente oportunidad también poder contar con usted para seguir dialogando. Gracias a quienes han estado aquí conectados en este espacio, en esta plataforma. Gracias, David, Juan Martín, Samuel, al pastor Armando. Gracias a Germán, a Karim, a Elena, a Ana, a Jorge, a Berta, a Sara, a Michael, a Jesús, a Demetria, a Demi, buenas noches, Demi, a Demetria, a Magna, María del Pilar, Samantha. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía y los invitamos a que puedan compartir en sus redes y en sus espacios también esta transmisión. Muchísimas gracias y buenas noches. Bendiciones. El miércoles es miércoles de ceniza, no olviden Bendiciones. congregar. Gracias.